Bienvenidos a un episodio más de Astronomía Descriptiva con Armando Causade. Y en esta ocasión haré lo mismo que acostumbro a hacer al principio de cada año, que me gusta ofrecer un resumen de los acontecimientos astronómicos pronosticados para el año. O dicho en palabras más simples, si levantamos la mirada y observamos el cielo nocturno, ¿qué vamos a poder mirar allá arriba? Bien, no tengo anuncios que hacer en esta ocasión y como vamos a describir algunos acontecimientos que involucran el sol, vamos a comenzar con la advertencia de rigor. Nunca mire el sol. La ceguera causada por la luz solar es incurable. O sea, el sol se puede mirar a través de filtros especiales, instrumentos profesionales. O sea, hay forma de hacerlo de un modo seguro. Pero directamente el sol no se mira jamás. Y bien, habiendo dicho eso, pues vamos a las notas de calendario, que voy a ser bastante breve en este punto. El 2026 será un año común y tendrá 365 días. No se añadirá un día adicional al fin del segundo mes, o sea, el 29 de febrero. Esto es algo que solo ocurre cada 4 años. El próximo bisiesto lo vamos a tener el año 2028. ¿Por qué ocurre esto? La medida exacta del año trópico es de aproximadamente 365 días y 6 horas. Y sería muy complicado al final de cada año, o a mitad de cada año, o en algún momento del año, añadir 6 horas sueltas. Si dejamos que esas 6 horas se acumulen a lo largo de 4 años, tendríamos casi exactamente un día. Y por eso es mucho más fácil. Cada 4 años, insertar un día adicional que tratar cada año de añadir 6 horas sueltas. O sea, es mucho más práctico. Y por eso tenemos el bisiesto cada 4 años. Bien, entrando más concretamente en el Sol, tenemos los aspectos para el año 2026. Como siempre, son fechas de muy poca variación. Fechas que pueden cambiar entre un año y otro, que pueda ocurrir un día antes o un día después, pero estas fechas no tienen mucha variación realmente. Ya el pasado 3 de enero de 2026, la semana pasada tuvimos el perihelio, que como la Tierra tiene una órbita en torno al Sol que no es exactamente circular, es casi un círculo exacto, casi, pero no llega a la perfección del círculo, hay unos puntos de la órbita en que nosotros en la Tierra estamos más cerca del Sol. Eso ocurre en enero cada año. Y los momentos en que estamos un poco más lejos del Sol, que ocurre en julio cada año. Pues vamos a tener el próximo afelio, que es el punto del Sol distante, el próximo 6 de julio de 2026. Aquí hay una ironía, particularmente para nosotros los que vivimos en el hemisferio norte. En enero siempre tenemos un tiempo de menos intensidad solar, menos calor. Y entonces en julio tenemos un tiempo de más calor. Sin embargo, podemos ver que en enero no estamos más alejados del Sol, estamos más cerca del Sol, a pesar de tener temperaturas más moderadas. Mientras que en julio, que estamos alejados del Sol, es cuando más fuerte sentimos el calor. Esto demuestra fuera de toda duda que las temporadas, las estaciones del año, no tienen que ver absolutamente nada con nuestra distancia al Sol. Nada que ver. Las razones son otras y ya otro día podemos hacer otra presentación como tema aparte, pues discutiendo todo este asunto que es muy interesante. Los equinoccios siempre ocurren para 20 o 21 de marzo cada año y lo vamos a tener el 20 de marzo de 2026 en esta ocasión. Y luego también vamos a tener en 22 de septiembre de 2026. Algunos años ocurre el 23. De nuevo, las fechas tienen muy poca variación. Vamos a tener solsticios el 21 de junio y el 21 de diciembre. Y un acontecimiento interesante para los que vivimos en el trópico, los que vivimos cerca del Ecuador. Tenemos el sol cenital, cuando el sol de mediodía atraviesa el cenit directamente encima de nuestras cabezas. Y eso ocurre siempre 2 veces al año, excepto para aquellas personas que viven exactamente en el trópico de Cáncer, en el hemisferio norte, pues
Esto ocurre una vez al año en el momento del solsticio de junio. Y para los que viven en el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, una vez al año en 21 de diciembre. Pero para las demás personas que nos encontramos dentro de los trópicos, ocurre 2 veces al año. Y para aquellos que residen en el Ecuador o muy cerca del Ecuador, esto ocurre 2 veces al año en las fechas de los equinoccios, en 20 de marzo y en 22 de septiembre, que es muy interesante. Y estos cálculos de sol cenital, pues yo los he hecho para una latitud de 18 grados y 15 minutos norte. Dice Puerto Rico, pero hay algunos lugares de México, muchos lugares en África y en distintos lugares del mundo que tienen esta misma latitud y las fechas serían las mismas realmente. Nosotros aquí en la zona del Mar Caribe y concretamente en Puerto Rico, pues lo vemos en 12 de mayo y lo vemos en 31 de julio, 2 veces al año. Los aspectos de la luna son interesantes. En 2026 vamos a tener 12 lunas nuevas y 13 lunas llenas. Vamos a tener la microluna, que es la luna llena, que está muy lejos de nosotros, el 31 de mayo de 2026. Y vamos a tener la superluna, que es la luna llena muy cercana a nosotros, en 24 de diciembre de 2026, Nochebuena. He incluido también la definición que podemos leerla, dice: la denominada superluna, que ocurre aproximadamente cada 14 meses, es una coincidencia entre la luna llena y el perigeo lunar, que significa la luna cercana. El resultado de esto será que la luna llena aparecerá en el cielo más grande y más brillante que lo usual. Un poco más grande y un poco más brillante. El tamaño de que sea más grande apenas se nota, es un poco más notable en términos de brillo. La diferencia no es grandísima. En términos de brillo se puede apreciar. En términos de tamaño, con instrumentos se puede medir, pero visualmente es un poco más difícil captar la diferencia en tamaño que la diferencia en brillo, que es un poco más obvia. No es una diferencia inmensa, pero se puede notar para aquellas personas que están acostumbrados a mirar la luna. Y hay muchas definiciones de lo que es superluna. No es incorrecto, como algunas personas afirman que vamos a tener 3 o 4 superlunas en el año 2026. No es incorrecto, es que están utilizando una definición distinta. Yo utilizo una definición muy estricta, que solamente hay una superluna cada 14 meses. Una vez al año, incluso pasan algunos años que el año transcurre completo sin una superluna, porque uso una definición más estricta. Lo mismo con la luna azul, que tiene varias definiciones. Vamos a tener luna azul en 31 de mayo de 2026. O sea, el mes de mayo de 2026 va a tener 2 lunas llenas, una a principios de mayo y una a finales de mayo. Y esa segunda luna llena que vamos a tener el mes de mayo es la que llamamos la luna azul. De nuevo, hay múltiples definiciones. Yo uso una definición que la incluyo aquí, vamos a leerlo, dice: la llamada luna azul no implica un cambio en el color habitual de la luna, sino que se refiere a la repetición de la luna llena por segunda ocasión dentro de un mismo mes calendario. Esto se observa 7 veces dentro de un ciclo metónico de 19 años. No todos los años hay superluna. Me parece que el año pasado, en 2025, no tuvimos. Este año, en 2026, sí la vamos a tener, en el mes de mayo. Y de nuevo, hay múltiples definiciones. Esta que yo uso es una definición bastante más moderna. Por ahí hay algunas definiciones más tradicionales, donde las fechas salen distintos, los acontecimientos salen distintos, y las definiciones difieren bastante más que con la superluna. Así que hago la anotación porque si ven una fecha distinta, no es que le estamos dando datos confusos, es que existen varias definiciones. Hay 4 eclipses previstos para el año 2026. 2 eclipses solares y 2 eclipses lunares. El primer eclipse solar, que es el de 17 de febrero de 2026, anular, va a ser visible solo en el continente antártico. No pensemos que nadie lo va a ver. Hay estaciones científicas en el continente antártico y algunas de esas personas probablemente tendrán oportunidad de observarlo. Algunos de ellos. Incluso se organizan viajes muchas veces con barcos cruceros. O sea que no pensemos que esto nadie lo va a ver. Me imagino que muy pocos, pero no va a pasar desapercibido. Más interesante va a ser el de 12 de agosto de 2026, aparte de que es un eclipse total, es un acontecimiento más profundo.
Pero aparte de eso, porque va a ocurrir en Europa, en algunos lugares más accesibles. Va a ser visible en Groenlandia, en Islandia, que es un poco más accesible, y en España, que me imagino que es bastante accesible para muchas personas, y un país que tiene un alto volumen de turismo. He incluido algunos detalles más específicos. Dice, el eclipse total solar de 12 de agosto de 2026 se verá en el Golfo de Vizcaya. No tengo la menor duda que habrá algunas personas en embarcaciones, en barcos cruceros, que van a poder observarlo desde el mar. Va a ser visible en prácticamente todo el norte de España y también en las Islas Baleares. En las Islas Baleares ya muy tarde, casi a la puesta del sol. En el norte de España bastante por la tarde, pero todavía poco antes de la puesta del sol. Ahí va a haber un poco más de margen y un poco más de facilidad para observar. El que esté en las Islas Baleares podría verlo, pero necesita tener un horizonte hacia el oeste muy despejado. En Europa Occidental y en Escandinavia será eclipse parcial. También será parcial en Alaska, esto se refiere a América del Norte, en todo el Canadá y en el noreste de Estados Unidos, aproximadamente hasta los Grandes Lagos de América del Norte. Así que ese eclipse de 12 de agosto de 2026, estoy seguro que según nos vayamos aproximando a esa fecha, escucharemos hablar bastante sobre él. Tenemos también dos eclipses lunares. Y observen que yo siempre coloco una última columna a la derecha, al final a la derecha, que dice no, sí, difícil, quizás. Esto se refiere pues a la visibilidad para los que vivimos en la región del Mar Caribe y particularmente en la isla de Puerto Rico, pero no quita que también ofrezco los detalles generales del eclipse. En el caso de los dos eclipses solares, ninguno de esos dos eclipses solares va a ser visible para nosotros en el Caribe. En los eclipses lunares es un poco distinto. El primero, difícil. No vamos a ver la fase total, pero lo explico. La noche del 2 al 3 de marzo de 2026 vamos a tener este eclipse total no observable para nosotros en el Caribe, aunque cerca del amanecer el día 3 de marzo, porque sería ya muy avanzada esa noche y poco antes de la salida del sol. Más realmente hacia las 4 o 5 de la mañana, el 3 de marzo de 2026, vamos a empezar a ver las fases penumbrales y posiblemente el comienzo de las fases parciales de este eclipse. Dudo que podamos ver la totalidad, que va a ocurrir a las 7 o 7:30 de la mañana, que ya la luna para nosotros va a estar por debajo del horizonte. En otros lugares del mundo, por supuesto, será visible. Por eso digo difícil, no es imposible, pero la totalidad no la vamos a poder ver en nuestra región. Posiblemente las fases penumbrales y quizás el comienzo de la fase parcial. Ya hablaremos un poco más según nos acerquemos al mes de marzo. Más interesante va a ser el eclipse de la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, que aunque no es total, es solo parcial, pero es un eclipse parcial lunar muy profundo. Casi total, no llega a ser total, pero casi. Visible en casi todo el hemisferio occidental, casi toda América del Norte y América del Sur. Y para nosotros, escribí en la columna a la derecha, escribí sí, es visible. Y ese va a ser interesante, así que según nos acerquemos un poco más a esta fecha, pues vamos a hablar más sobre este evento. Bien, quizás la parte más importante de esta presentación, más esperada, podrían ser las configuraciones planetarias en el año 2026. Estas fechas sí que no se repiten, a diferencia de los aspectos del Sol, no, estas fechas son únicas cada año. De Mercurio voy a hablar en la diapositiva siguiente. Va a tener múltiples elongaciones. En palabras sencillas, una elongación es sobre todo para los planetas inferiores como Mercurio, Venus, aquellos planetas que están más cercanos al Sol que nosotros. Esos planetas en el cielo a veces es difícil mirarlos porque están muy cerca del Sol. Estos momentos de elongación es cuando más en nuestro cielo se alejan o se retiran estos planetas del Sol. Y por supuesto el momento de elongación siempre es el momento más fácil para ver a Mercurio y para ver a Venus. Particularmente Mercurio, que casi siempre está muy cerca del Sol. Y verlo en el cielo es difícil, a menos que haya un momento de elongación en que se separe un poco más del Sol. A eso es lo que se refiere a la elongación. Los momentos de conjunción no son buenos. Son cuando estos planetas están pasando casi por detrás del Sol o casi por enfrente del Sol. No son muy buenos, excepto quizás para mirar un tránsito. Ahí sí que es interesante, pero Venus estuvo en conjunción superior el 6 de enero de 2026, pasando casi detrás del disco solar.
casi detrás. Era matutino hasta el 6 de enero. A partir del 6 de enero de 2026 será vespertino hasta octubre de 2026. El 15 de agosto de 2026 Venus alcanzará su máxima elongación, va a estar separado del Sol por unos 45 o 46 grados, se va a ver 1 o 2 horas después de la puesta del Sol, hermoso será cuando lo podamos ver, todavía no, pero ya en 2 o 3 semanas debe haber una visibilidad limitada, ya en un mes lo vamos a poder ver bastante bien. Bueno, por lo menos de una manera razonable. 2 o 3 meses sí que lo vamos a poder ver muy bien. Y el 23 de octubre de 2026 pasará casi frente al Sol, no va a haber un tránsito, pero casi frente al Sol. En vocabulario técnico pues tendrá su conjunción inferior. Mal momento para observarlo. Muy poca visibilidad en ese momento. Marte tuvo su más reciente oposición el 16 de enero de 2025, hace un año. No habrá oposición en el año 2026. Recordemos que el periodo sinódico de Marte es aproximadamente de unos 26 meses, como 2 años y 2 meses. Es el tiempo que separa 2 oposiciones marcianas. No habrá oposición este año 2026. Y eso significa que Marte no se acerca a la Tierra, no se acerca a nosotros en este año 2026. La siguiente oposición de Marte ocurrirá el 13 de febrero de 2027. Marte estará cercano a la Tierra, se podrá ver toda la noche en el 2027, en febrero de 2027. Pero la mala noticia es que Marte va a estar no tan cercano a la Tierra como en otras ocasiones. Es lo que llaman una oposición afélica, no es una oposición perihélica. Sí, cercano a la Tierra, pero no tan cercano como en otras ocasiones. Visible en telescopio, pero quizás no tan interesante. Júpiter tendrá su oposición mañana, sábado, el 10 de enero de 2026. Y el momento de la oposición siempre es lo mejor para observar un planeta. Saturno tendrá su oposición el 4 de octubre de 2026 y en la oposición pues un planeta siempre es visible toda la noche, facilita su observación. Está cercano a la Tierra, eso también facilita cuando se mira por telescopio, el tamaño es relativamente más grande, apreciablemente más grande que en otros momentos. Y siempre es conveniente mirar estos planetas en su oposición. Antes de la oposición, los planetas tienden a ser un poco más matutinos, como de observar cerca del amanecer, unos pocos meses, 1, 2, 3, 4 meses antes de la oposición. Y luego, 1, 2, 3 o 4 meses después de la oposición, los planetas tienen más tendencia a ser vespertinos y de observarse pues después de la puesta del Sol. Así que me imagino que vespertino es más fácil para la mayoría de las personas. Así que, y ese va a ser el aspecto que Júpiter va a tener a partir de su oposición. Así que, de hecho, Saturno, que está como 3 meses pasado de oposición, todavía se está viendo en el cielo nocturno. No le queda muchísimo tiempo, pero todavía se está mirando de la pasada oposición ocurrida en la segunda mitad del año 2025. Bueno, dije que iba a hablar algo sobre Mercurio, que tiene varias elongaciones. Usualmente son 6 o 7 elongaciones cada año, que son los momentos cuando más se separa del Sol. Eso es lo que quiere decir en palabras sencillas. Cuando más se separa del Sol, según lo vemos en el cielo nocturno. Usualmente también en espacio tridimensional, pero quiero decir aquí, según lo vemos en el cielo nocturno. Separado del Sol y, por tanto, son los momentos del año más fácil para observar. Yo recomiendo esta página de internet, que tiene un programa que corre dentro del mismo programa navegador de internet. Corre el programa. Es muy simple, pero la información que da es magnífica. Y a mí me encanta esta página de internet. Yo mismo la uso, la consulto para calcular y tener los pronósticos de las elongaciones del planeta Mercurio. Esto fue una captura de pantalla del 2021, pero se puede calcular para cualquier año. Se puede hacer para el 2026, por supuesto. Y da la fecha. Y siempre Mercurio es conveniente para observar no solo el día de su elongación, sino hay un margen quizá de unos 5 o 6 días, quizás hasta una semana antes y hasta una semana después. Miren que las elongaciones pueden tener hasta unos 27 grados de separación del Sol. Una elongación con 25, 26, 27 grados es muy buena porque tiene lo más que Mercurio se puede separar del Sol. Hay otras elongaciones más cortas, más apretadas, de 18, 19 grados. Es un poco más difícil observar en esas elongaciones. Se puede, pero es un poco más difícil. Y la magnitud se refiere al brillo aparente. O sea que
La verdad es que esta página de internet yo llevo años utilizándola y me encanta y la recomiendo. Bueno, siempre me gusta enumerar algunos encuentros interesantes de los planetas. Esto no es lo único que va a ocurrir en el año. Hay muchos otros encuentros más. Observen que no utilizo específicamente la palabra conjunción porque para que haya una conjunción tiene que haber una coincidencia en longitud. Y aquí estoy hablando de encuentros que sería un concepto más amplio que la palabra conjunción. Algunos de estos encuentros no necesariamente son conjunciones. Algunos podrían serlo, otros no. Comenzamos con un encuentro de un grado interesante. Un encuentro de un grado de Venus y Saturno en el cielo vespertino, el 8 de marzo de 2026. El mes siguiente vamos a tener uno muy interesante, un encuentro de un grado de 3 planetas. Mercurio, Marte y Saturno en el cielo matutino, debería decir aquí. Y también ocurre algo interesante, como Saturno pasa o se traslada del cielo vespertino al cielo matutino en poco más de un mes, como unas 5 o 6 semanas, entre marzo y abril. Pasa Saturno del cielo vespertino al cielo matutino. Repito, en este segundo encuentro de un grado de 3 planetas, Mercurio, Marte y Saturno, debe decir en el cielo matutino. Luego, tenemos un encuentro de 1,5 grados de Venus y Júpiter. Este sí que va a ser interesante. En el cielo vespertino, el 9 de junio de 2026. Luego, una ocultación, el 17 de junio de 2026, de Venus por la Luna en el cielo vespertino. 2 días después, el cúmulo estelar Messier 44, conocido como el Pesebre, será atravesado por el planeta Venus el 19 de junio de 2026. Vale también para un día antes, vale también para un día después. O sea, que si se presentan muchas nubes esa noche, ese atardecer, se puede hacer un día antes o un día después. Y luego, un encuentro de 1 grado del planeta Venus con la estrella Regulus en el cielo vespertino, el 9 de julio de 2026. Observen que me he concentrado mucho en eventos que involucran el planeta Venus, que es el punto más brillante en el cielo, luego del Sol y de la Luna. Es lo más brillante que podemos ver en el cielo tras el Sol y la Luna. Incluso si sabemos dónde buscarlo, se puede mirar a la luz del día. Yo lo he visto a la 1 de la tarde. Si no está muy cerca del Sol, porque si está cerca no se puede mirar. Si no está muy cerca del Sol y si sabemos dónde buscarlo, se puede mirar a la luz del día. Bien. He hablado bastante en los últimos meses sobre meteoros, así que no me voy a detener en este tema. Solamente presento el esquema de lo que vamos a tener en el año 2026, las fechas, que nuevamente estas fechas tienen muy poca variación. Muy poca variación. Quizás un día antes, un día después, son más o menos las mismas fechas, pero de cualquier modo he colocado las fechas relativas al año 2026. Las Oriónidas tiene diferencia porque la fecha se ha trasladado este año como por un par de días. Así que bien, bueno, hablaremos más sobre estos temas según la fecha se vaya aproximando para estos eventos. Bien, esto es lo que se puede pronosticar. Hay tantas cosas en el universo que todavía no son predecibles y que podrían ocurrir que, bueno, hay otros fenómenos predecibles, además de lo ya expuesto. Por ejemplo, ocultaciones lunares de planetas y estrellas. Mencioné una, de Venus. La Luna estará ocultando quizás algunos asteroides, algunas estrellas más tenues. Y todo esto se puede pronosticar también. Yo solamente me he concentrado en traer lo más importante. Habrá pues aproximación de asteroides y cometas, particularmente aquellos que tienen órbitas conocidas. Los desconocidos, algunos habrá que veremos por primera vez en este año 2026. Y máximos y mínimos de la mayoría de las estrellas variables, porque la mayoría pues son cíclicas. Hay algunas que son irregulares y las variaciones son mucho más difíciles o imposibles de predecir. Y hay muchos fenómenos en el universo que no pueden predecirse.
Por ejemplo, visitas de asteroides y cometas aún sin descubrir. Estoy seguro que en el 2026 encontraremos muchos asteroides y cometas nuevos. Erupciones solares y eyecciones de masa coronaria, aunque hago la salvedad que como tuvimos un máximo solar en la segunda mitad del año 2024 y en 2026, aunque ya el sol está en baja, estamos todavía en temporada alta solar. No se puede descartar que tengamos erupciones solares y eyecciones de masa coronaria pues más frecuentes que la norma, con una frecuencia superior a lo normal. No podemos pronosticar la fecha. Yo no puedo decir que habrá una erupción solar en tal o cual día porque no sabemos. Pero como una temporada de huracanes, pues se puede decir, bueno, en este tiempo del año tenemos más posibilidad de tener huracanes. Lo mismo con la actividad solar. Dentro de este medio ciclo solar de 11 años, y estamos a 1 año y medio del máximo, estamos todavía en temporada alta. Y sabemos que vamos a tener más eventos solares que la norma. Hay cataclismos estelares, eso es completamente impredecible, como novas y supernovas. Algunas son parcialmente predecibles, especialmente con las novas. Los estallidos de rayos gamma y la llegada de neutrinos energéticos nos toman completamente por sorpresa. No podemos predecir hasta el día de hoy. Y hay una larga lista de etcéteras. Antes de concluir, pues algunas personas siempre preguntan cuáles son las fuentes de información. Bien, estos son los libros. Yo me dejo llevar mucho de los libros. No quiere decir que no pueda consultar algún video o alguna página de internet. O incluso haya consultado a alguna persona que es un experto. Tengo muchas fuentes, pero el 80% o quizás el 90% de todos los datos que yo presento surgen de estos libros. Particularmente el primero. Ya mismo les enseño una fotografía. El almanaque de 50 años de eventos astronómicos, 2021 al 2070. De ahí realmente sale la mayor parte de estas predicciones. Estos primeros 3 libros son del astrónomo Fred Espenak, que el pasado mes de junio de 2025 tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Fred Espenak, una eminencia de la astronomía. Trabajó muchos años con la NASA, especialmente en este asunto de realizar las predicciones de los eclipses. Hay otros libros también, siempre me gusta citar el Observer's Handbook. Todavía no tengo la edición para el año 2026, que espero pronto tenerlo. No la he usado, no la he podido utilizar pues este año para preparar este resumen, pero siempre es un libro que me gusta tener a mano. El Observer's Handbook, que es el manual del observador de la Real Sociedad Astronómica del Canadá, que es una entidad bastante reputada. Y un libro que no puede faltarle a ningún astrónomo aficionado. El Astronomical Calendar, que es el calendario astronómico, un libro anual publicado por el ilustrador astronómico Guy Otwell. Y yo que en mi vida profesional pues he tenido la buena fortuna de trabajar con este señor, con Guy Otwell, en algunos proyectos y he trabajado con este caballero que considero una eminencia y bueno, puedo dar fe que este libro es excelente. Es que no puede faltarle a ningún astrónomo aficionado. Es como yo digo, inmejorable. Este libro ya no se puede mejorar porque está perfecto. Mejor no podría quedar. Así que el Astronomical Calendar es excelente porque es un libro ilustrado. Así que para aquellas personas que les gusta visualizar las cosas, tenerlo todo visual, este es el libro que necesitan. Bien. A la izquierda aparece el almanaque de 50 años, que de ahí es que yo tomo la mayoría de los datos que yo presento en estas, particularmente en estas charlas que ofrecemos en enero cada año, resumiendo los eventos astronómicos del año. Esa es mi fuente principal. A la derecha aparece también el canon de 50 años de los eclipses, que ese libro de los eclipses lo tengo desde la década de 1990. Lleva conmigo por lo menos como unos 35 años y me parece indispensable. Así que esas son mis principales fuentes, entre muchas que tengo. Bien, como siempre sigue disponible el libro Astronomía Descriptiva. También está disponible el libro Un puertorriqueño en el Polo Sur. Ambos a través de la imprenta virtual blurb.com. Muy bien, me gusta tratar de mantener la puntualidad y el tema de hoy era para 30 minutos, así que bien, con esto los dejo. Espero que tengan una excelente noche
y les veré entonces en un nuevo episodio de Astronomía Descriptiva el próximo mes de febrero.